Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Padre, te damos gracias, Padre, en este día de Shabbat. Te pedimos, Padre, que seas sobre la vida de cada uno de nosotros. Que seas tú quien traiga, Padre, la enseñanza, Padre, la instrucción a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, unge, Padre, aún mis labios, Padre, y aún unge, Padre, los labios de aquellos, Padre, que enseñarán y que traerán la enseñanza, Padre, a la vida y al corazón de los niños. Que sea tu palabra, Padre, tan sencilla pero tan profunda que pueda ser guardado en sus corazones, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Háblanos y enséñanos en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén, amén. Sabes que Yeshua hablaba, y vamos a la segunda de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a continuar donde nos quedamos un poco la semana pasada, o aquello que quería compartir contigo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Sabes que Yeshua hablaba acerca de los tiempos en los cuales tú y yo vivimos, acerca de la tribulación, de nuestra salvación y de lo más grande que es nuestro más grande refugio. ¿Cuántos sabemos que Él es? Dice que Torre Fuerte es el nombre de Yahweh. ¿Cuántos sabemos que nuestro más grande refugio es en seguridad? Y que tú y yo podemos tener esa paz y esa tranquilidad y ese shalom en nuestras vidas, en nuestros corazones. Simplemente es por medio de estar nuestra confianza depositada en su vida y no en nadie más. ¿Cuántos entendemos eso? No hay nada que pueda traer esa paz, esa confianza y esa seguridad, sino que ciertamente podamos entender de que nuestra vida está puesta en sus manos. Y Yeshua hablaba acerca de los tiempos del fin y acerca de los tiempos de tribulación, o acerca de los tiempos en los cuales tú y yo vivimos. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 2, dice la escritura, segunda de Tesalonicenses, vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y podemos ver el engaño. Sabes que en los tiempos finales, la misma palabra nos describe que en los últimos tiempos habría un espíritu que trataría de engañar, dice la misma escritura, que trataría de engañar aún hasta los escogidos. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos escogidos hay en este lugar? Sabes que la más grande advertencia de estas escrituras no es para aquella persona que está afuera o aquella persona que no le conoce, sino que la misma palabra nos habla y nos da una exhortación precisamente a los que estamos dentro, no a aquellos que están afuera, sino a aquellos que estamos dentro, aquellos que hemos puesto nuestra confianza o hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en el Mesías, y nos da una exhortación a nosotros. Y dice que en los últimos tiempos habría espíritus engañadores, pero también no simplemente espíritus engañadores, sino también falsas doctrinas, o otras traducciones dicen doctrinas de demonios, y las cuales ellos traen una advertencia para cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos? Una de las cosas que tú y yo podemos entender cuando Yeshua hablaba, y creo que está en Juan capítulo 7, en versículo 14, creo, y entre esos versículos, cuando Yeshua estaba hablando y dice, ustedes sabrán si la doctrina que yo traigo. Muchas veces tú y yo hablamos, ¿verdad?, que acerca de la doctrina, si es sana doctrina, si no es sana doctrina, si todo lo que se predica y se enseña está escrito en esta palabra, ciertamente es doctrina de quién, o podríamos decir, ahora vamos a ponerlo, una sana doctrina. Es la palabra que Yeshua vino a pregonar, o que Yeshua vino a pregonar. Dice, ustedes sabrán si lo que yo les hablo, los hablo por mi propia cuenta, por lo que el Padre me ha enviado, o sabrán si la doctrina que traigo es mía o es del Padre. ¿Por qué? Porque todo el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, dice, ese sabrá si la doctrina que yo les estoy dando es mía o es del. ¿Cuántos entendemos eso? Tenemos que estudiar y tenemos que echar mano a esta palabra para que por medio de ella tú y yo no podamos ser engañados. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que discernir. Amén. Tenemos que aprender a discernir las cosas. Y mira lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice, pero les suplicamos, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Adón, de Yeshua HaMashiach, y respecto a nuestra reunión con él, dice que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos, dice, ni se alarmen, dice, no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, no seas sacudido tan fácilmente en tus pensamientos, ni te alarmes. Amén. Dice, por palabra ni por espíritu. Dice,
dice, ni por palabra ni por espíritu, dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de nuestro Adón ha llegado. Dice, nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá. El Mesías, está hablando respecto al Mesías, dice, porque ciertamente el Mesías no vendrá, dice, hasta que primero venga, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Qué tú y yo podemos entender? O qué es importante cuando tú y yo somos, yo te decía la semana pasada, cuando una persona es engañada, difícilmente puede darse cuenta que está siendo engañada. Porque es fácil que te puedan mentir o que puedan engañar a una persona. Pero cuando estás alerta o cuando estás atento y que se te da una indicación respecto a ello, no es tan fácil de que esa persona puede ser engañada, puesto que ya hay un sobreaviso o hay un aviso de que podemos ser engañados. ¿Cuántos entendemos? Por eso esta carta que el apóstol que está entregando y que está hablando este mensaje está hablando primeramente para que no seamos primeramente sacudidos tan fácilmente ni nos alarmemos. Dice, nadie los engañe en ningún modo, dice, porque ciertamente no vendrá, dice, sin que primero venga la desobediencia o la apostasía. Ciertamente la apostasía o la desobediencia aún todavía no ha venido. No es tan fácil que dice, no se alarmen primeramente, no se inquieten. Esto todavía no ha sucedido. Di conmigo, esto todavía no ha sucedido. No es para que nos alarmemos. Esto no ha acontecido. No es el tiempo, no, aún todavía no es el tiempo. Por deducción, si hay cierta alarma respecto a ello, podemos saber en el tiempo o en la hora en la que tú y yo estamos viviendo. Ciertamente dice la Escritura que no vendrá hasta que no venga primeramente la apostasía. Aquí dice versículo 4, dice, el que se opone y se enaltece sobre todo el que se ha llamado Elohim, dice Dios, dice, y es objeto de culto, de manera que se establecerá aún en el templo de Elohim como Elohim, dice, y se mostrará a sí mismo como Dios o como Elohim. Dice, no se acuerdan que cuando estábamos, dice, versículo 5 dice, no se acuerdan que cuando yo estaba, dice, con ustedes les hablaba de estas cosas. ¿Qué nos está hablando esta palabra? Dice que cuando venga esta apostasía, vendrá uno que se parará en el trono y que se llamará a sí mismo como Elohim, y de la misma manera, no si ciertamente se parará en el trono, pero si se hace pasar por Elohim, también nos advierte que en los últimos tiempos habría ciertas cosas que traería comezón a la gente, o que traería esa atracción a la gente. ¿Qué es aquellas cosas que Elohim hace? ¿Cuántos sabemos que las cosas que Elohim hace son milagros? Y no simplemente milagros, pero tantas cosas. La misma palabra también nos advierte que en los últimos tiempos habrá ciertas cosas. Y dice Yeshua, cuando vean y les digan, ahí está el Mesías, aquí está o está este otro lado, dice, no le crean. ¿Cuántos entendemos eso? Porque dice la misma Escritura en Mateo capítulo 24, versículo 28, dice, porque ciertamente dice, así donde esté el cuerpo, dice, así se reúnen los buitres, dice, o se reunirán las águilas alrededor del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que donde esté el Mesías, no tendremos que ir a buscar el Mesías, sino que el mismo Mesías estará dentro del cuerpo. ¿Cuántos lo entendemos? No habrá necesidad de ir en busca de, ¿sabes qué es lo principal? ¿Y por qué la mayor advertencia es para los que estamos dentro? No es para los que están afuera. Una apostasía es estar en un lugar o estar dentro de un lugar y salir de ese lugar. Muchos, dice la Escritura, que en aquel entonces, que cuando esto acontezca o cuando esto suceda, muchos que están adentro saldrán fuera, porque serán fácilmente llevados por todo viento de doctrinas, y no simplemente por ello. Pero tenemos que entender que cuando esto suceda, o la mayor advertencia es para nosotros. Nadie puede salirse de un lugar, o la apostasía no vendrá para aquellos que están afuera, sino que vendrá para los que están dentro, para aquellos que han puesto su confianza para su fe en el Mesías. Porque los que mayormente desean más y quieren más son ¿quién? Los que están dentro. La gente que está afuera no desea más.
puesto que aún no le ha conocido y sus ojos, hay una venda sobre los ojos, sobre la vida de cada una de las personas que no le ha permitido reconocerlo, y que aún no se han acercado a Elohim en cierta manera, o no han venido delante de Elohim porque el pecado no los ha soltado y no los ha dejado. ¿Cuántos entendemos eso? Puedes mirar dentro en el libro de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron y comieron del fruto y sutilmente fueron engañados por Satanás. Una de las cosas que tú y yo podemos entender: ciertamente una verdad no puede ser cambiada, pero sí esa verdad puede ser distorsionada. Cuando esa verdad es distorsionada, sutilmente puede venir el enemigo y tratar de engañar ¿a quién? A muchos, haciéndonos creer que esto es correcto, que esto es bueno, que esto no. Pero ¿qué tenemos que tener? Un discernimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones, que podamos discernir y que podamos entender las cosas. ¿Qué aconteció con la vida de Adán y Eva cuando ambos pecaron? Y dice que Elohim vino delante de ellos y les habló, y ellos estaban escondidos. No se quisieron alejar o acercar a Elohim, porque en cierta manera el pecado que ellos habían cometido no les permitía poderse acercar a ellos. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona, por qué la persona que está afuera no se puede acercar? Porque hay un pecado que está en su vida, no le permite poderse acercar delante de la presencia de Elohim, hasta que esa persona no venga delante de los pies del Mesías, pida perdón por sus pecados y esos pecados que tiene le sean perdonados. Cuando en un genuino arrepentimiento confiesa y reconoce su pecado. ¿Cuántos entendemos eso? No hay otra manera. Por eso la advertencia es para nosotros que estamos dentro, no para la gente que está afuera. Y para ello tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que entender lo que esta palabra nos está hablando. Dice versículo 3, dice: nadie los engañe, dice, en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que primero venga la desobediencia. ¿O qué cosa? La apostasía. ¿Quién no vendrá primeramente? Yeshua no vendrá hasta que no venga ¿qué? La apostasía, o lo que no venga la desobediencia. Yeshua no vendrá hasta este entonces. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo. Quedamos entonces, ¿cuándo sucede la apostasía? ¿O cuándo es cuando esta apostasía sucederá? ¿O qué significa apostatar? Primeramente esto no ocurre al menos que una persona sea sacado de estar en un lugar y sea removido hacia otro lugar. ¿Cuántos entendemos? Un ejemplo: los que están en este lugar, o una persona que puede estar dentro de la iglesia, de la asamblea, y sea sacado de ese lugar. ¿Cuántos entendemos? Amén. Dice 1 Timoteo capítulo 4, dice: pero el Ruach, el Espíritu, dice ciertamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán. En otras palabras, algunos apostatarán. Otras traducciones dice: algunos apostatarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores. Subrayas la palabra espíritus engañadores. Y doctrinas de espíritus malignos. Otras traducciones dicen espíritus de demonios o doctrinas de demonios. ¿Cuántos entendemos esto? Dice que esto es una alarma para todos nosotros. Es una advertencia. El engaño es un engaño que sucederá o que se dejará ver en los tiempos finales. El engaño, podríamos decir, es un engaño espiritual. La palabra no dice que muchos, dice la palabra que muchos, en otras palabras, que están dentro saldrán. Algunos que son, en otras palabras, dejarán de ser. Muchos se apartarán de los que están dentro, se irán hacia afuera. Dentro, hablando de lo que es la asamblea de Yeshua, o dentro de la asamblea de Yahweh. Esto está hablando respecto a ello, de los que apostatarán. De los que están dentro de la asamblea serán los que saldrán de ese lugar, que apostatarán o que se apartarán, podríamos decir, de la fe. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Esto sucederá en los últimos tiempos. Versículo 1 dice: pero el Espíritu dice ciertamente, dice, en los últimos tiempos, dice, algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos. Dice que algunos se apartarán, apostatarán, se apartarán de la fe y van a salirse de los caminos de Yahweh y dejarán los caminos de Él para ir en pos de otros caminos. ¿Por medio de qué? Serán engañados por medio de espíritus de qué? Engañadores y de doctrinas de espíritus de malignos. Eso, voltea con la persona que está a tu lado y dile: hay que tener cuidado, estar alertas. Esta palabra es para nosotros, amén.
No podemos ser negligentes con ello. Esta palabra habla para cada uno de nosotros. ¿Sabes qué dice? En los últimos tiempos. Dice, subraya en el versículo 1. Bueno, aquellos que les gusta subrayar su Biblia, subraya o marca. Esta palabra dice, en los últimos tiempos. Dice, en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe, muchos apostatarán de la fe, se alejarán de ellos. Algunos que son saldrán, algunos que son ya no serán, en otras palabras, pero se irán en pos de espíritus, dice, e irán en pos de espíritus engañadores y de falsas doctrinas. Podríamos entenderlo. Y Yeshua habla muy en especial acerca de estos tiempos. Timoteo está hablando acerca de estos tiempos finales, pero el mismo Yeshua habló de los tiempos del fin. Vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a ver qué es lo que Yeshua hablaba respecto a ello. Yeshua hablaba acerca de los tiempos del fin y dice mira lo que dice Mateo capítulo 24. ¿Estamos ahí? Si es que estamos viviendo tales tiempos, o vivamos, Mateo 24 versículo 1, de ahí vamos a empezar. Si es que estamos viviendo o vamos a vivir tales tiempos, es que tenemos que ser cuidadosos y que seamos, es una advertencia para que estemos alertas o para que seamos atentos a estos tiempos. Que dice la misma escritura que muchos se apartarán, que muchos se alejarán. Y Yeshua habla respecto a estos tiempos. Y mira lo que dice el versículo 1. Mateo capítulo 24, versículo 1, dice: al salir Yeshua del templo para marcharse, se acercaron sus discípulos, sus talmidim, dice, y mostrándole, dice, el edificio del templo. Dice a sus discípulos, dice, para mostrarles el edificio del templo, pero él les dijo, he aquí ven todo esto. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Esto aconteció, o esto que Yeshua estaba hablando, ciertamente aconteció en el año 70 por medio del general Tito, cuando Jerusalén fue devastado, fue destruida. Y Yeshua estaba hablando acerca de estos tiempos, y Yeshua profetiza o habla respecto a ello. Dice, esto acontecerá o tendrá su cumplimiento. Y dice versículo siguiente, dice versículo 3, dice, habiéndose sentado Yeshua en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado, dinos cuándo acontecerá esto y cuál será la señal de tu venida en el fin del mundo o en el final de los tiempos. Dice, contestándoles Yeshua, ¿qué les dijo? Cuiden que nadie, ¿qué dijo Yeshua? Que nadie los engañe. Que nadie, fíjate lo que Yeshua les estaba diciendo. Dinos, háblanos acerca de cuál será la señal de tu venida o cuándo acontecerán estas cosas. ¿Qué es lo que primero Yeshua les habla? Muchos podemos pensar que lo peor que puede suceder cuando Yeshua venga es la adversidad, los tiempos difíciles, la escasez, la economía, tantas cosas que pueden suceder a nivel global. Pero lo que primera advertencia que Yeshua habla es, dice, cuiden que nadie los engañe. ¿Qué sucede cuando tú y yo somos engañados? Fácilmente podemos salir del lugar en el que tú y yo estamos y perderlo, si tú quieres decir, todo aquello que hemos adquirido. No sé si me estás entendiendo, y no estoy hablando de las posesiones ni nada de ello, sino perdernos dentro del camino una vez que tú y yo estamos dentro. ¿A quién les dijo esta palabra? No les dijo a las multitudes. Yeshua les habló a los discípulos y les dijo, cuiden. En otras palabras, estén alerta que nadie los engañe. ¿Cuánto estamos entendiendo? Que nos habla de una advertencia para nosotros en el tiempo del fin. Puede ser que sea engañado en este tiempo o que podamos ser engañados. Y dice el versículo 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, y engañarán. ¿Qué dice la escritura? Dijo Yeshua que en los últimos tiempos engañarían, o muchos serían engañados. ¿Qué dice la palabra en el libro de Timoteo? Que muchos irán en pos de espíritus, ¿qué? Engañadores. Y Yeshua estaba hablando, dice, y muchos en aquellos tiempos serán engañados. Los tiempos del fin sabes que pueden ser, podríamos decir, más emocionantes. Ahora sí, si me permites utilizar la expresión, más emocionante que cualquier novela de ciencia ficción. ¿Cuántos entendemos eso? Los tiempos que Yeshua estaba hablando pueden llegar a ser más, podríamos decir, emocionantes que una novela de ciencia ficción y de todo engaño, para que
Tú y yo somos creados de una naturaleza o de un origen permíteme, no sé si sea la palabra más correcta, sobrenatural. Fuimos creados por medio de Elohim. Y somos tan susceptibles a las cosas que pueden suceder a nuestro alrededor. ¿Qué sucede cuando una persona está mirando algún canal o en la televisión y se habla acerca de las cosas paranormales y que se hablan acerca de tantas cosas? Hay cierta curiosidad en la vida o el corazón del hombre por querer ser o por querer mirar ciertas cosas. Pero ¿qué es lo que mejor hacemos? Mejor le cambiamos, no sea que seamos llevados o que no sea que seamos engañados. ¿Cuántos lo entendemos? Porque hay una cierta atracción hacia esas cosas. Porque de cierta manera fuimos creados de una manera sobrenatural. Y hay una atracción hacia estas cosas. ¿Por qué crees que dentro de lo que tú puedes mirar, tanta gente mira tanta película de esas? Y es cautiva de tantas películas. Y a pesar de que trae temor, sigue ahí porque hay un cierto interés o una cierta atracción. Y lo peor que puede suceder es que tú y yo podamos ser engañados. ¿Cuántos creemos en los milagros que la palabra nos habla? ¿Cuántos creemos que ciertamente Yeshua abrió el Mar Rojo? Que ciertamente no simplemente abrió el Mar Rojo, pero que también de la misma manera Yeshua de una manera sobrenatural trajo, no simplemente abrió el mar, pero que también trajo las plagas sobre la tierra de Egipto. ¿Cuántos creemos de los prodigios y de los milagros que aún él mismo hizo retroceder el sol ciertos grados para que este hombre pudiera creer que ciertamente que él estaba hablando? Ciertas cosas que la palabra nos muestran y que nos hablan acerca de los milagros que Yeshua ha hecho, o que no simplemente Yeshua, pero que el mismo Padre ha hecho en todo lo que tú y yo podemos ver alrededor de la historia, sacando al pueblo de la tierra de Egipto y liberándolos de, podríamos decir, de un instante, de un día a otro, de ser esclavos de un día a ser libres a otro día. Esas cosas milagrosas simplemente las podía haber hecho él. ¿Cuántos lo entendemos? Y nadie más. Y dice que en los últimos tiempos, dice, habrá espíritus engañadores. ¿Y qué es lo que podemos entender o qué es lo que podemos discernir por medio de ello? Que en los últimos tiempos ciertamente habrá prodigios y que habrá milagros, y no por ello significa que el Mesías esté en ese lugar. Amén. Porque somos tan susceptibles a todo. Antes pensábamos que ciertamente, no estoy diciendo que no creo en milagros. Creo en milagros y quiero ver milagros. Pero primeramente de ver milagros, quiero ver gente sanada, restaurada, volviendo sus vidas a los caminos de Yahweh. Porque hay milagros y podemos mirarlos. Pero no simplemente significa, cuando vinieron delante de Yeshua, dice, ¿acaso Adón en tu nombre no hicimos milagros y expulsamos demonios, hicimos tantas cosas? Y Yeshua les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Dice, porque aquellos que han hecho la voluntad de mi Padre son aquellos que tendrán entrada a su reino, o que heredarán el reino. No está diciendo Yeshua, porque hiciste milagros, porque en mi nombre expulsaste demonios, hiciste tantas cosas, significa que el Mesías estaba ahí presente. ¿Cuánto estamos entendiendo? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre. Amén. Son tiempos que tú y yo vivimos, sin embargo todos somos blanco del enemigo. ¿Cuántos entendemos eso? Nadie está exento de quedar fuera de la mira del enemigo. Todos somos un blanco del enemigo, para que él nos pueda, ¿qué? Precisamente para que podamos ser engañados. Desde antes que tú y yo vamos a darnos cuenta, si tú y yo nos damos cuenta de ello, podemos ser advertidos. Todos somos blanco fácil, pero cuando hay una advertencia o cuando hay un llamado de alerta, podemos ser advertidos acerca de ellos, de esos tiempos, que a pesar de que somos blanco del enemigo, no podamos ser engañados, y que precisamente no acontezca con nuestras vidas, o que estemos de aquellos que apostatan o que se apartarán de la fe en pos de otras cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Tenemos que cuidar nuestras vidas. Dice que muchos abandonarán el camino de la fe. Sin embargo, hay mucha gente o mucho creyente que solo piensa, y yo te decía, en el tiempo del fin. Cuando hablamos del tiempo del fin, en colapsos, en las cosas financieras,
catástrofes que serán, terremotos. A veces cuando hablamos de los tiempos del fin, automáticamente a nuestra vida o a nuestro pensamiento viene automáticamente catástrofes, terremotos, adversidades, epidemias, plagas, todas las cosas que Yeshua profetizó que estas cosas acontecerían y que vendrían precisamente antes del retorno de su venida. Y automáticamente a nuestro pensar o a la gente o en el pensamiento de que todo creyente vienen circunstancias o tiempos difíciles. Pero sin embargo, de los tiempos difíciles hay mucho más peligro de ello que los tiempos catastróficos y que todo ello. ¿Cuál es el potencial o que mayor potencialmente implica para la vida de todo creyente? Que precisamente tú y yo podamos ser engañados sobre estas cosas. No es la adversidad que pueda venir, sino el mayor potencial que está o la mayor potencial en amenaza que hay en contra de nuestras vidas es que podamos ser engañados sobre estas cosas. ¿Cuántos entendemos? Y por ello debemos estar alertas. Tenemos que mantenernos alertas, que no se nos presenten mentiras. Siempre se nos podrán presentar. Nosotros somos de alguna manera criaturas, y yo te decía, sobrenaturales, que hemos sido creados y que hay cierto interés a ciertas cosas. Que yo te decía, puedes estar mirando algún canal y hay cierta atracción de querer mirar ciertas cosas sobre lo natural. Porque cierta manera hay algo que jala, somos atraídos. Hay una curiosidad en todo ser humano de todo lo sobrenatural. Solo al venir a Él podemos discernir por medio de su palabra si lo que estamos viendo o somos espectadores de ello proviene precisamente o pertenece a la luz o pertenece a tinieblas. Y no hay otra manera tú y yo que podamos discernir estas cosas si no es por medio de su palabra. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Qué sucedió con la vida de Adán y Eva? Vamos a Génesis capítulo 3 y mira lo que sucedió. Génesis capítulo 3. Adán y Eva fueron engañados. También todos nosotros somos susceptibles a poder ser engañados. ¿Cuántos entendemos eso? Nadie está exento, somos blanco del enemigo y nadie está exento de poder ser engañado. Somos susceptibles a poder ser engañados y muchos caerán y serán engañados. ¿Y de dónde saldrán, dice la Escritura? De la asamblea o del cuerpo del Mesías y se apartarán de él. No estoy hablando solo de nosotros, de la restauración, estoy hablando de toda la asamblea, que muchos se apartarán y dirán en pos de otras cosas. Mira lo que dice Génesis capítulo 3. Una verdad no puede ser cambiada, pero sí puede ser distorsionada, muy sutilmente. Mira Génesis capítulo 3. Dice, pero la serpiente era más astuta de todas las criaturas vivientes, dice, del campo que Yahweh Elohim había hecho. Dijo entonces la serpiente a la mujer, así que Elohim les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto, pero del fruto de árbol que se encuentra en medio del huerto, Elohim dijo, no comerán ni se acercarán para que no mueran o para que no experimentaran la muerte. Es lo que Yahweh les había dicho. ¿Y qué es lo que la serpiente les dijo? Mira, no les dijo está mal, al contrario, les dio ¿por qué? Por ese lado de eso que Yahweh les había dicho. Pero ¿qué fue lo que la serpiente les dijo? La serpiente dijo a la mujer, en realidad no morirán. Dice, ¿qué es lo que aconteció? Muy sutilmente vino el engaño. ¿A quién? A Eva. Lo que sucede es que Elohim sabe. Dice que el día que ustedes coman de él serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses. Dice que conocen el bien y el mal. Sutilmente distorsionó la verdad de Yahweh para que ellos fueran engañados. Y mira lo que hizo Eva. Dice, viendo la mujer que el árbol era bueno para comer, codiciable a la vista de todo árbol, dice deseable, dice para contemplarlo, tomó del fruto. ¿Qué es lo que primero hizo? Contempló y luego ¿qué? Tomó. ¿Sabes que todo engaño o la mayoría del pecado generalmente entra por medio de dónde? De los ojos.
Así es como entró el pecado a esta humanidad. Así es de la manera que el pecado entró a la humanidad, para que precisamente ahora tú y yo carguemos con una naturaleza. ¿Qué dice el libro de Primera de Juan capítulo 2? Puedes leerlo, 1 Juan capítulo 2 versículo 16. Habla acerca de todo lo que entra, las bajas pasiones y todo lo que ven los ojos. Todo, ¿qué es lo que sucede? Por medio de los ojos entra y cae ¿dónde? Aquí, y es receptible y cae acá del corazón, y del corazón salen. Cuando una persona peca o una persona roba, no roba porque precisamente en ese instante le vino, ya lo pensó, ya bajó el pensamiento al corazón, y del corazón nace todo. La misma palabra dice que de los malos, dice que el hombre bueno saca de sus buenos tesoros y el hombre malo saca de sus malos tesoros. ¿Y de dónde están los tesoros? En el corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos queremos limpiar nuestro corazón? Amén. Vamos a retornar nuevamente. ¿Qué es lo que sucedió entonces con la serpiente? Ciertamente dijo, no morirán. En cierta manera trajo una verdad que la distorsionó para que sutilmente ellos fueron engañados y de tal manera pecaron. Yo quiero traer una advertencia. Tenemos que cuidar muy bien todo aquello que tú y yo vemos. No simplemente las grandes masas significan que es lo correcto. No sé si me estoy explicando. Tenemos que ser cuidadosos. Todos tenemos acceso al internet. Amén. ¿Y cuántos entendemos que en el internet hay tanta cosa buena, pero también mucha cosa mala? Y no todo lo que se habla significa que es verdadero o es correcto. Una vez le preguntaron a un hombre, y te estoy hablando de cerca de la iglesia más grande en los Estados Unidos, y no estoy hablando mal de él, pero yo creo que muchos conocen a un gran expositor, Joel Osteen, gran expositor, conferencista acerca del potencial que uno puede tener sobre la vida. Una congregación enorme, entonces estoy hablando, creo que cerca de, se me olvidó el número, es la más grande dentro de los Estados Unidos. Y le preguntaron, o le hicieron esta pregunta. Y en la pregunta que le hicieron, te estoy hablando cerca de ya de años, y que ha sido, puedes mirarlo, pero a él le preguntaron si él creía que Yeshua, no Yeshua, es Jesús, era el camino, o en cierta manera, y una de las cosas que él, por cierta manera le preguntó, ¿tú crees que Jesús es el camino o al cielo? Y él, de cierta manera, la palabra nos muestra que el único camino, la verdad y la vida simplemente es Yeshua, es Jesús. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y yo no puedo cambiar. Si yo vengo en cierta manera a representar el Evangelio, tengo que exponer y dar la verdad de lo que esta palabra expone y lo que esta palabra dice. En cierto momento de la entrevista en CNN, él dijo, yo creo que hay diferentes maneras de poder llegar a Jesús, para que por medio de Jesús, para que por medio de él Jesús nos lleve en cierta manera al cielo. Error para mí, porque la palabra me muestra que el único camino, la verdad y la vida, no hay otras maneras. Yo no puedo buscar otros medios por los cuales yo puedo ir por medio de Yeshua. El único camino, la verdad y la vida es Yeshua. Otra persona muy en especial que tiene que arrasa mucha multitud de gente, Oprah Winfrey, yo creo que muchos la conocen. Una vez también le preguntaron, ella dijo, yo no creo que con tanta gente buena, o en cierta manera yo no creo que con tanta gente buena por todo el mundo, yo no puedo creer que solamente haya un camino para llegar a Jesús. El único camino. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? Son verdades que no quedan tan claras, y que si yo no estoy tan arraigado
y tan firme en esta palabra, yo fácilmente puedo pensar que no simplemente tengo que buscar a Jesús, pero que puedo buscar otras cosas, que esas cosas me puedan guiar a poder tener una relación con Jesús y para que Jesús me pueda llevar al cielo. No hay otra manera, amados. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Qué es la advertencia que estoy dando? Mucha gente puede ser influenciada, porque son multitudes lo que esas personas llevan. Y cuando esto es de alguna manera no tan claro o es distorsionado, la gente puede pensar que puedo buscar, que puedo tener ilusión, que puedo tener tantas cosas que para que por medio de ello pueda tener un acceso al cielo. Y no hay otra manera. El único camino y la única verdad es Yeshua y nadie más. Y nadie va al Padre, dice la Escritura, si no es por medio de Él. Si no es por medio de la obra redentora de nuestro Mesías, de aquel que vino a este mundo y se hizo hombre por amor a nosotros, y que por medio de ese sacrificio padeció padeció sobre esta vida, para que por medio de ello pagó el precio de nuestras iniquidades, en medio de ese madero, de ese calvario, para que por medio de la sangre de Yeshua no simplemente limpiara nuestros pecados, pero que limpiara y quitara nuestros pecados de nuestras obras y nuestra conciencia muerta, de obras muertas. Si no es ese Yeshua o ese Jesús que vino, hizo el sacrificio por amor y por ti, por mí, no hay nadie más. Dice la misma Escritura en el libro de los Salmos que grande es la redención del alma de la persona, y nadie puede pagar por ningún otro. Nadie puede traer el rescate por nuestras vidas y la salvación de nuestras vidas si no es excepto por medio de Él, y nadie más. El único que puede pagar el precio por nuestros pecados, y ya lo hizo, es Él, y no hay nadie más. ¿Cuántos entendemos? Vamos más adelante. ¿Y por qué te hablo esto muy en especial? Son ejemplos, y no hablo mal de nadie, pero son ejemplos de alerta, de lo cual tú y yo tenemos que entender y ver las cosas que suceden. Y no estoy hablando mal de ciertas personas, quiero dejarlo en claro. Porque en la misma palabra nos advierte que en los últimos tiempos muchos se alejarán, pero que muchos, en lugar de querer escuchar la sana doctrina o la palabra de verdad, lo que tú quieras, muchos acumularán maestros para sí mismos. ¿Qué es lo que te estoy dando a entender? Es muy dado que la gente quiera estar en un lugar donde no se me exija, donde no se me diga que estoy bien, que estoy mal, donde simplemente se me predique todo lo prosperidad. ¿Sabes que últimamente, y más en estos últimos 30 años, el evangelio de la prosperidad ha venido a ser más bien el evangelio de la codicia y de la avaricia? No encuentro otra mejor palabra. El evangelio de prosperidad que se ha profetizado, que se ha predicado por muchos años, ha venido a ser hoy en día el evangelio de la codicia y de la avaricia. Porque es por medio de ver, de querer tener, que vengo a codiciar ciertas cosas, cuando la misma palabra dice que estemos bien con el sustento y nuestra vestimenta diaria. Y no te estoy hablando que Yahweh y Yeshua no desea que seas prosperado, pero esa es la medida que Él desea. ¿Cuántos entendemos eso? Puedo decirte, amado, ven y trae, pero si nuestras vidas no cambian, no va a suceder nada, porque es primero una obediencia a Él que todo lo demás. La misma palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Quieres prosperar dentro de esta vida, dentro de lo natural? Sí, pero que prospere primeramente lo de adentro. Que lo de adentro sea sanado, que sea restaurado. Que primero se vea el cambio adentro para que lo de adentro pueda traer un cambio hacia afuera. No hay otra manera. Pero es muy fácil pensar que simplemente tengo que hacer, o que me tienen que predicar el evangelio de esta prosperidad y creerlo para que la prosperidad pueda venir a mi vida. Por eso te digo, el mismo apóstol Pablo dice, con las mismas cartas, y no me quiero desviar del tema, dice: amados, ustedes saben bien que nunca he codiciado nada de ustedes.
Dice la escritura en Timoteo, dice, saben bien ustedes que no he deseado y no codiciado a nada. Dice, al contrario, no he sido carga para ustedes, sino que al contrario he trabajado y he elaborado con estas manos para no ser una carga para ustedes. Que a pesar de que la escritura dice, he trabajado. Por eso dice la escritura, dice, porque aquel que no trabaje, dice que no coma. ¿Suena duro? Muy difícil, sí, tal vez para aquel que quiere buscar el evangelio de la prosperidad, que simplemente tengo que creerlo y la bendición cae del cielo. Pero no sucede así. La misma carta nos habla y nos exhorta, dice, no he codiciado nada. Amén, ¿cuánto estamos entendiendo? Vamos a continuar. Ay, Padre. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4. Sin entrar en otras palabras, en mucha discusión, yo te decía, si no es aquel que vino a esta tierra a pagar por nuestros pecados, cuyo nombre es Yeshua, o es Jesús como muchos lo conocen, si no es por su nombre y por su sangre, por el sacrificio de su Hijo, no hay camino en el cual tú y yo podamos llegar, podríamos decir, al cielo. No hay otra manera. ¿Cuánto estamos entendiendo? De lo contrario, dice la escritura, de lo contrario no escuches a nadie, porque nos están desviando en pos de otras cosas. Multitudes dicen ser cristianos, a ambos les han preguntado, ¿eres cristiano? ¿Eres creyente? Muchos han dicho, su respuesta es sí, yo creo que todos los que creemos en Él somos cristianos. Error. Dice la palabra que todo el que le ha aceptado le ha sido dada la potestad de ser llamado, hecho hijo de Elohim. Si no es sacrificio por medio de Él, yo no puedo ser creyente. ¿Cómo puedo ser llamado hijo nada más por decir que creo? No hay otra manera, si no es primeramente por la sangre redentora de nuestro Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? Es un error. Muchos serán, dice la escritura, muchos serán engañados en los últimos tiempos. ¿Qué podemos esperar entonces? Visiones, apariciones y tantas cosas. Fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Y dice la escritura, déjame leerte de otra traducción. Versículo 1 dice la escritura. Dice, pero el Espíritu o el Ruach, dice claramente en los últimos tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dice, muchos pondrán atención o prestarán atención a espíritus, ¿qué dice la escritura? A espíritus engañadores. ¿Qué dice? Va a haber dos cosas. Espíritus, primeramente va a haber dos cosas. Espíritus engañadores y doctrina de demonio o espíritus de demonios. ¿Qué va a suceder o qué es lo que va a pasar? Espíritus engañadores. Cosas que van a ayudar o cosas que nos van a ayudar. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la escritura. Y en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual hayamos de ser, ¿qué dice la escritura? O para el cual el hombre pueda ser ¿quién? Salvo. No hay ningún otro nombre por el cual, dado en este cielo, debajo de esta tierra, dice, por el cual el hombre puede ser salvo, sino excepto en el nombre de ¿quién? De Yeshua. ¿Cuánto estamos entendiendo? No hay otra manera. Espíritus, dice la escritura en 1 Timoteo capítulo 4, dos cosas: espíritus engañadores y doctrina de demonios. Espíritus engañadores, ¿qué está? Primeramente apelando a nuestros sentimientos, a nuestros oídos, a nuestros ojos, a nuestro tocar, apelando a cualquier tipo de doctrina de demonios que pueda venir a presentarse a nuestras vidas. ¿Qué cosas pueden ocurrir? ¿Sabes qué? Mucha gente dice, es tan fácil poder decir, es que se me apareció el abuelo, el tío. No hay tal cosa. ¿Por qué? Es que se parecía, si oía la voz de mi tío, si oía la voz del abuelo, podría oír. Pero dice la escritura que en los últimos tiempos habrá espíritus engañadores que traerán o que tratarán de desviar ¿qué? A muchos. En otras palabras, conmigo, no les creas. No es el tío, no es el abuelo, no es nadie.
Y ahorita vamos a ver unas cosas. Cuando entendemos el engaño que puede venir a nuestras vidas, o algo que viene o que escuchamos a nuestros sentimientos, podemos ver que ciertamente hay algo en nuestras vidas y en nuestros corazones que tenemos que discernir. Vamos más adelante y te voy a dar las escrituras. Mateo capítulo 10, y ahorita vamos a tocar unas cosas acerca de los que te hablaba, de espíritus engañadores. Mateo capítulo 10, ¿qué dice Hechos capítulo 12? 4:12 dice: no hay ningún otro nombre por el cual el nombre pueda ser salvo excepto en el nombre de ¿quién? De Yeshua. Mateo capítulo 10, versículo 22 dice: y ustedes serán odiados por todos los hombres a causa de ¿quién? De mi nombre. En otras palabras, saber que su nombre, ¿cuántos creemos en su nombre? Dice la escritura que en su nombre habrá mucha ¿qué? Persecución. Nadie que te predique el evangelio que dice que viniendo delante a los pies de él, todas las cosas van a cambiar. Amén. ¿Cuántos sabemos que vamos a tener aflicciones en esta vida? Y déjame hacer un paréntesis: las aflicciones que vienen a nuestras vidas sirven para que tú y yo podamos crecer, para que dejemos déjame darte un ejemplo. Dice la escritura que en este mundo tendríamos persecuciones. Amén. Las persecuciones o las tribulaciones o las pruebas sirven para hacer crecer nuestra fe primeramente en Él, para ir un poco más allá delante de las cosas del Padre, aprender a confiar en Él, y sobre todo para que nada de lo que pueda suceder en esta vida nos pueda robar el gozo que tú y yo tenemos en Él. Amén. Las veces las cosas vienen, las adversidades caen, muchas cosas pueden venir, pero dice que nada nos podrá separar de ¿quién? De Él. Amén. ¿Cuántos entendemos que las pruebas sirven para crecer? Dice que es a causa de diversas pruebas. Las pruebas hacen que tengamos fe. Amén. Simplemente. Vamos a continuar. Dice Isaías capítulo 52. Dice: por tanto, en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre, pues yo soy el que dice, he aquí, dice la escritura, yo soy. En otras palabras, habla de las promesas de restauración a Sion, a su pueblo, para que el pueblo de Sion conozca el nombre de Yahweh y el nombre de su hijo, que es ¿quién? ¿Cuál es el nombre de su hijo? Yeshua. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo ¿de quién? De sus pecados. ¿Quién salvaría al mundo de sus pecados? ¿O quién nos salvaría de nuestros pecados? Yeshua. No hay otro nombre por el cual el hombre pueda ser ¿qué? Salvo. ¿Cuántos entendemos eso? Primeramente, no hay otro nombre por el cual el hombre pueda ser salvo. Si tú y yo, sabes que una vez también hay alguien que vino y que estuvo hablando, y que precisamente una persona muy reconocida, no voy a decir nombre, cualquiera uno de nosotros sabrá, y esta persona dijo: vengo en mi nombre. Vamos a hacer un alto. Y yo no puedo decir que vengo en mi nombre si yo estoy representando el reino de aquel que nos ha llamado. ¿Cuántos somos de aquí hijos de Él? ¿Y cuántos aquí somos portadores de sus buenas nuevas? ¿Cuántos de nosotros representamos el reino de Él? No tu reino, el reino de Él. Y si venimos a proclamar el evangelio, venimos a proclamarlo en el nombre de Él, no de nosotros. Y ciertos tiempos, hasta el año pasado, esta persona muy conocida vino y dijo: yo vengo en mi nombre. Yo no puedo venir en el nombre mío, sino excepto en aquel que yo represento. Y son cosas para que tú y yo podamos estar alertas y atentos a las cosas que estamos viviendo. Porque si somos portadores de su nombre, venimos en el nombre de aquel que nos ha llamado, de aquel que somos los portadores de las buenas nuevas. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Dice: ¿por qué puso sabes que dentro, dice que en el nombre de Yeshua? El nombre, déjame hacer un paréntesis aquí, el nombre tiene mucho que ver con lo que tú y yo somos. Dentro de la cultura hebrea,
El nombre representa o habla mucho del carácter o del destino de aquella persona. A Jacob se le puso por nombre ¿qué? Se le llamaba Jacob porque era un usurpador, mas sin embargo Yahweh le cambió el nombre, le cambió su destino, no llamándolo suplantador, sino Israel. Le cambió el nombre. A Sarai le cambió el nombre de Sara, se lo cambió a Sarai. En otras palabras, era madre de multitudes o madre de naciones. ¿Por qué? Porque por medio de ella vendrían muchos. A Jabes le fue cambiado el nombre. Jabes, ¿qué significa Jabes? Jabes significa dolor, porque fue tenido en un tiempo de angustia y su madre vino tanto dolor a la vida de la madre de Jabes que le puso por nombre Jabes. Y Jabes le pidió y clamó que fuera liberado de su angustia. ¿Cuántos entendemos que el nombre tiene que ver mucho con el destino de la persona? ¿Por qué tuvo que ser Yeshua? Porque no hay ningún nombre, dice la escritura, que el único que puede salvar y fuera de él no hay quien salve, simplemente o excepto es en el nombre de Yahweh, dice el Antiguo Testamento. Cuando tú y yo vemos el nombre de Yeshua, estamos siendo conscientes que es Yahweh mismo trayendo salvación a su pueblo, porque no hay otro que pueda salvar excepto él. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es muy importante su nombre. Amén. Dice que en los últimos tiempos había espíritus engañadores. ¿Qué habría entonces? Espíritus engañadores y doctrinas de ¿qué? De demonios. ¿Qué es un espíritu engañador? ¿Por qué Satanás trata de engañar a las multitudes o por qué tratará de engañar a muchos? ¿Qué es lo que sucederá? Habrá apariciones y habrá tantas cosas. Así como habrá milagros, ¿habrá qué? Habrá muchas apariciones. Si es posible, ¿para qué? Para tratar de engañar a muchos. ¿Qué te decía yo? Ay, es que se me apareció tal persona y es que hablaba como tal persona. No lo es. Muchas personas piensan y creen que cuando una persona les habla o una persona ha dejado de ser, ciertamente es una persona que les está hablando desde aquel lugar y no lo es. Vamos, mira lo que dice Eclesiastés. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona muere? ¿Qué sucede cuando una persona muere? El alma, que no es otra cosa más que el alma es separada del cuerpo, simplemente. ¿Cuántos entendemos eso? Ni me voy al cielo, ni me voy al infierno. Ay, pastor, entonces simplemente es un estado dormido de la vida de la persona que ha dejado de ser. No sabe. Pueden transcurrir 100, 1000 años y simplemente sigue en un estado dormido. No está ni en el cielo ni en el infierno. No puedo decir, ay, es que está en la presencia de Dios. No, no está. Y no que no vaya a estar, porque simplemente no así ha llegado el tiempo donde la vida o de la alma de esa persona sea levantada para cuando tú y yo estamos delante de la presencia del tribunal del Mesías. Y ahí dice que la escritura que habla en ese tiempo, dice, es cuando habrán las resurrecciones, que unos que están muertos resucitarán. ¿Pero para qué resucitarán? Para ser juzgados. ¿Cuántos entendemos eso? No es para otra cosa. Y después de ahí dependerá el destino de cada uno. Yo no puedo decir, es que si me muero ahorita voy al cielo. No. Simplemente mi espíritu se desprende de mi cuerpo, el alma. ¿Cuántos entendemos? Mira lo que dice Eclesiastés. Cuando habla acerca de estas cosas, y podemos decir que de Lázaro entonces, Lázaro en otras palabras estaba en un compartimiento, no estaba en el infierno, ni estaba en el cielo. La palabra habla, dice que el infierno tiene el Seol y tiene el Hades, pero en cierta manera Lázaro se encontraba en un compartimiento, se encontraba en un estado, podríamos decir, en un lugar de espera. Vamos a llamarlo así. ¿Cuántos entendemos que cuando tú y yo morimos nos encontramos en un lugar de espera? Vamos a ponerlo de cierta manera. Ni estamos allá, ni allá. Amén. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Versículo 5, Eclesiastés 9:5, dice, ¿estamos ahí? Dice, porque los que viven saben que han de morir. ¿Cuántos entendemos que en algún día vamos a morir? Nadie es eterno.
ni nos debe de dar miedo. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Hay gente que no le gusta hablar de ella y decir, ay, ¿cómo voy a hablar? No debe de darnos miedo. No tiene por qué. Nuestra vida en esta tierra está de paso. Yo no te puedo garantizar que el día de mañana tenga vida. El único que me la puede garantizar es aquel que está sentado a la diestra del Padre. Y no puedo garantizarla. Nadie puede. Y no nos tiene por qué dar miedo ciertas cosas. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, mira lo que dice, nada saben. ¿Qué dice? Los muertos o los que han muerto nada saben, ni volverán a tener recompensa, puesto que su memoria ha sido ¿qué? Borrada. No conocen, se han olvidado, su memoria se borró. No entienden. Dice, así también su amor, su odio, su ira ya han dejado de ser y nunca más tendrán porción en todo en cuanto hace debajo del sol. Los que han muerto borraron su memoria. ¿Qué dice? Su odio, su ira ya han dejado de ser. Hay gente que dice, ay, es que la presencia de tal persona me perturba. No es la persona, son espíritus malignos. La persona que muere ha dejado de ser, está en un estado dormido. Su odio que tenía por cierta persona dejó de ser, ya no existe. El amor que tenía hacia tal persona ha dejado de ser, ya no está. Dice, sino que ha borrado su memoria. Dice, han dejado de ser y nunca más tendrán porción en todo lo que es debajo del sol. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a otra, Salmo 46. Salmo 146. Dice, alaba alma mía a Yahweh, glorifica a Yahweh con mi vida y cantaré salmos a mi Elohim, mientras yo, ¿qué dice la escritura? Mientras yo exista. No pongan su confianza en el príncipe ni en el hombre en cuya mano no hay salvación, porque sale su aliento y él retorna a su polvo. En ese mismo día todos sus propósitos, ¿qué dice la escritura? Dejan de ser, ya no existe. Todo lo que quería emprender, todo lo que era, dice que exhala, dice sale aliento y él retorna ¿a quién? Al polvo. ¿Qué es lo que sucede? Ya no existe la persona. Dice la palabra que hay espíritus engañadores en los últimos tiempos. Timoteo habla que habrá espíritus engañadores que tratarán, dice la escritura, engañar o engañar a muchos. Dos cosas, espíritus engañadores y doctrinas ¿de qué? De demonios. Esto es lo que tú y yo podemos ver. Está en un estado, la persona está ¿qué? Que muere. Está en un estado dormido, sin sueño, o está en un estado dormido con sueño, o en un profundo sueño, exhala, da vida, pero también retorna, ¿qué dice la escritura? Al polvo, sus propósitos dejan de ser. Pueden pasar 10, 15, 20, 100 años, puede transcurrir el tiempo que pase y no sabe el tiempo que ha transcurrido. Está dormido. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está dormida? A nuestro alrededor pueden pasar 1000 cosas y ni cuenta nos damos. Es lo mismo la persona que muere. Entra en un estado de estar ¿qué? En un estado dormido, y el siguiente evento de esa vida o de esa persona es estar precisamente delante de la presencia del Adón, donde tú y yo seremos juzgados. Hasta antes no. No hay otro tiempo. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Me quedan unos 5 minutitos. Mateo capítulo 24. Versículo 8. Mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice la escritura. Y vamos a leerles del versículo 4. Mateo 24, versículo 4.
Vamos a continuar, dice, contestándole Yeshua les dijo, cuiden que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y engañarán, o con el fin de engañar a muchos. Entonces escucharán, dice la Escritura, de calamidades, noticias de guerras. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero el fin pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Dice, todas esas cosas serán, di conmigo, principio de dolores. ¿Qué es lo que Yeshua estaba hablando? Dice, todas estas cosas son ¿qué? Principios de dolores, pero no es que estaba aconteciendo. ¿Hace cuánto que Yeshua habló estas palabras? Hace mucho. Dice, cuando todas estas cosas acontezcan, dice, será primeramente el principio de dolores. No significa que es el tiempo de dar a luz, o no es el tiempo de alumbramiento, o no es el tiempo de algo. ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer está en dolores de parto, o en dolores, podríamos decir en dolores de parto? Se aumenta, está en dolores, pero no simplemente porque tiene dolores significa que va a dar a luz. ¿Cuántos entendemos eso? Sino a una vez, hasta cuando los dolores de parto empiezan con mayor intensidad y con mayor frecuencia, empiezan los dolores con mayor intensidad y con mayor frecuencia, y se puede entender y saber que está a punto de dar a luz. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando esto empieza a acontecer, si hay una noción y dice, tal vez, ¿sabes una cosa? Ya es tiempo. ¿Por qué? Porque los dolores son más fuertes, de mayor intensidad y con mayor frecuencia, son más rápidos. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando los tiempos en los que Yeshua estaba hablando estas cosas, mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3. Dice la Escritura, dice la palabra, dice, ¿dónde está? Desde cuando el Mesías vivía, si hablaban de los profetas, cuando hablaban acerca de estas cosas, si hablaban acerca del tiempo del retorno del Mesías. Y mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, dice, sabiendo ustedes que antes que nada, dice, en los postreros días vendrán burladores que harán escarnio procedente de acuerdo a sus bajas visiones, y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal como estaban desde el principio de la creación. ¿Cuántos entendemos que dice que desde hace mucho se hablaban de estas cosas? Se hablaba acerca del retorno, de la venida del Mesías. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Romanos 8 versículo 22. Dice, porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren con dolores ¿de qué? De parto hasta hoy, no solo de ellas, sino también nosotros que tenemos las primicias. Dice que la misma, desde aquellos tiempos, dice que la tierra gime con dolores ¿de qué? De parto, pero no significaba que el tiempo de su venida estaba cerca. ¿Qué es lo que podemos ver a nivel mundial? A donde quiera que tú y yo volteamos. Las noticias en el internet, televisión. ¿Cuántos hemos estado viendo los cambios climáticos? Frío, nevadas ahora en marzo. Como que no era muy común. Lluvias torrenciales, granizo. Y puedes mirar, si antes sí que podemos decir que el Padre nos tiene guardados, ¿verdad? En este lugar en el que estamos. Porque a comparación de cómo podemos mirar a todo alrededor, está tremendo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué hablábamos hace semanas? Han sido cosas que han estado sucediendo, que simplemente han estado poniendo con mayor intensidad y con mayor frecuencia acerca de las cosas que Yeshua habló, que todas esas cosas tenían que acontecer y que era necesario que aconteciera antes de que el Mesías retornara. ¿Y qué es lo que dice? Que en los últimos tiempos habría espíritus engañadores con el fin de tratar de engañar ¿qué? Para apartarlos. ¿Y qué es lo que tú y yo? Vamos a continuar, Mateo capítulo 24, versículo 11. Fíjate lo que dice versículo 11. Dice, y surgirán muchos falsos profetas y engañarán, dice la Escritura, a muchos. Versículo 24.
Dice, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas y realizarán, ¿qué dice? ¿Qué te decía yo? Realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. ¿Qué es lo que sucederá o qué es lo que acontecerá en aquellos tiempos? Muchos dirán, aquí está, mira que hay en este lugar muchos milagros, aquí hay en este lugar. Y no te estoy hablando de los milagros que no creen los milagros. Pero ¿con qué fin acontecerán y sucederán todas estas cosas? Con el fin de tratar y de engañar, ¿qué? A muchos. Si lo que se predica, dice la misma escritura que por el fruto, amado, le reconoceríamos. ¿Cuál es el fruto? ¿O qué es lo que tú y yo podemos entender por su fruto? Predicar y exaltar primeramente el nombre de Yeshua y el sacrificio de su obra redentora. Si lo que se predica y lo que se exalta no es a Yeshua y es otra cosa, el Mesías no está ahí. A pesar de que haya milagros, prodigios y señales. Porque lo que se debe de exaltar primeramente es la obra redentora de nuestro Mesías. La obra del Calvario que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Yeshua dijo, ustedes sabrán y entenderán si lo que yo les hablo es mi palabra o es la palabra de aquel que me ha enviado. ¿Qué es lo que vino a enseñar Yeshua? No vino a enseñar otra cosa más que mandamientos, estatutos y principios. Antes de traer un evangelio de prosperidad, lo que Yeshua vino a predicar fue tener un retorno completamente a los caminos de Yahweh, pero de que seamos hacedores de su palabra y de sus mandamientos. ¿Cuántos entendemos eso? No hay otra cosa fuera de ello. Dice la misma escritura, por el fruto, dice la palabra, los conocerán. Por el fruto. ¿Cuál es ese fruto? Dice 2 de Timoteo, y con eso termino. 2 de Timoteo capítulo 4. Versículo 3, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo en que no prestarán atención a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice la escritura, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Dice, y apartarán de la verdad su oído y se volverán a los mitos. Dice la escritura, ¿qué es lo que la escritura nos está hablando? Que en los últimos tiempos muchos, dice, no prestarán a la sana doctrina, a la sana palabra, no prestarán a esto. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, no prestarán atención a esto, prestarán atención más a otras cosas. Dice, apartarán su oído de la sana doctrina. Dice, y tendrán, dice, tentación o comezón de escuchar. Dice, amontonando para sí maestros para sí mismos. ¿Qué es lo que sucede? Mucho de lo que es el pueblo hoy en día vive de esta manera. Gente hoy con mayor razón, puedes mirar gente que anda saliendo de un lugar a otro, cuando no se miraba tanto en tiempos antiguos. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes que el problema, amados, no es la iglesia, no es la asamblea. El problema es que cada uno de nosotros primeramente debe de cambiar, debe de transformar su vida, porque si lo que se predica es la palabra, ahí está el Padre, ahí está la presencia de Él. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice que en los últimos tiempos muchos se apartarán. ¿Qué? Apartarán sus oídos para no querer escuchar la reprensión, la exhortación, lo que Pablo habló a Timoteo y dijo, todas estas cosas te encargo y te carezco, que exhortes, que amonestes en tiempo y en fuera de tiempo. ¿Qué es lo que estaba dicho? Nunca te canses de exhortar y de reprender y de exhortar cuando las cosas no se hacen bien. ¿Cuántos entendemos eso? Si la palabra nos exhorta que tenemos que mejorar y que tenemos que cambiar, no es motivo para que yo me tenga que salir, es motivo para que yo tenga que cambiar. Pero mucha gente dice que no, dice, tendrá comezón de escuchar. Dice, y acumulará maestros para sí mismos. ¿Qué significa eso? Que buscará maestros quien le entretenga,
quien le haga pasar un rato ameno, donde que lo que se predique simplemente sea una escritura, dos escrituras, dos versículos, y todo el demás tiempo sea un relato y una historia de cómo vivir la vida. ¿Qué puede ser mayor que el tener y poder escuchar esta palabra? ¿Qué puede ser de mayor gozo a nuestras vidas y a nuestros corazones de ser oidores de esta palabra, de lo que se nos predique, lo que se enseñe, sea esta palabra y no aquello que yo pueda mostrar para hacer pasar un rato ameno a tu vida y a tu corazón? Como ministros que cuidamos el pueblo y la grey del Padre, somos llamados no a entretener, amados, somos llamados a predicar y enseñar esta palabra. Puede ser muy fácil de tal vez poderte dar una historia, pero eso no me llamó el Padre. Me llamó a enseñar esta palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Yo no puedo entender. No me permite el Padre decir más. Hasta ahí llegamos. Amén, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a realmente a pedirle al Padre que Él sea realmente, que lo que mayor, amado, sea para nosotros. Hay gente que te puede predicar y te puede decir que no hay otra cosa mayor dada. Y hay muchos predicadores que pueden decir que simplemente, yo te puedo decir, los jinetes se están acercando. Y hay gente o ministros que te dirán, no importa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, a ti no te pasará nada. Yo lo que miro dentro de las escrituras, yo no miro otra cosa. Dice, con esto quiero terminar, 2 de Timoteo, esto se me viene a mente, 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Hay gente que te podrá decir, pase lo que pase, no va a pasar nada. Simplemente, sería una mentira que yo me parara aquí y te quiera, simplemente punto confianza en Él y no va a suceder nada. Lo que yo miro en las escrituras es algo diferente. Dice la escritura en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, dice, porque en verdad todos los que quieran vivir en reverencia a Elohim. ¿Cuántos queremos vivir en reverencia a Él? Yo quiero. ¿Cuántos queremos? Amén. Dice, porque en verdad les digo, todos los que quieran vivir en reverencia a Elohim, en Yeshua, sufrirán persecución. Sería erróneo que yo me parara y que yo te dijera simplemente acércate a Él y no te va a suceder nada. No es lo que dice esta palabra. Dice al contrario, que todo el que quiera vivir justa y piadosamente delante de Él, dice, recibirá o tendrá persecución. Pero es a causa de diversas persecuciones y diversas pruebas a nuestras vidas que tendremos entrada al reino de Elohim. No hay otra manera, dice el libro de Hechos. Que esa causa, si no es por diversas, dice, por tribulaciones, que tendremos entrada a su reino. ¿Cuántos queremos entrar a su reino? Amén. ¿Cuántos sabemos que tenemos que estar alertas y preparados? Amén. Confiados en que Él nos guardará en el hueco de su mano y que suceda lo que suceda, no nos movemos y no nos apartamos de Él. Amén. Vamos a dar gracias ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, hacia nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que seas tú sobre la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Padre Yahweh, te damos gracias, Padre, por estar, Padre, alertas, de poder, Padre, decir, Padre, o poder entender que tú traes, Padre, un llamado, Padre, de alerta hacia nuestras vidas. De poder decir, Padre, que es en ti de que tenemos nuestra salvación. De que es en ti, Padre, que tenemos nuestra confianza en la sangre redentora de tu Hijo. Y que pase lo que pase, Padre, suceda lo que suceda, tu palabra dice, Padre, que somos como la niña de tu ojo. Y en ti, Padre Yahweh, tenemos nuestra salvación. En ti, Padre, no sufriremos, Padre, de la ira, Padre, que tú puedas traer sobre este tiempo y sobre esta época. Padre, no importa lo que pueda venir a nuestras vidas, que podamos, Padre, estar confiados, Padre, y cimentados en ti y en tu palabra, de que eres tú que nos guardará, Padre, en todo tiempo. Que eres tú, Padre, nuestro escudo y nuestro refugio, de que torre fuerte, Padre, es tu nombre, Padre. Y dice tu palabra que a ti correrá, Padre, el justo.
Padre, en el nombre de Yeshua, ayúdanos, Padre, a poder entender el tiempo y la época, Padre, en la que vivimos. Que seamos alertas, Padre. Que aunque vengan, Padre, espíritus, Padre, engañadores hacia nuestras vidas y doctrina, Padre, de demonios, Padre, que dice tu palabra que en los últimos tiempos vendrán, Padre, muchos falsos profetas y espíritus engañadores, Padre, con pieles, Padre, de ovejas, pero que simplemente, Padre, son lobos rapaces. Ayúdanos, Padre, a poder entender y saber dónde estás tú, Padre. Que es tu palabra, Padre, la que dice que por sus frutos, Padre, lo conoceríamos. Que a pesar de que se nos hable y se nos diga, y el Mesías está en este lugar, o aquí en este lugar hay muchos milagros, podamos, Padre, discernir y poder discernir, Padre, el tiempo y la hora, Padre, en la que vivimos. De que podamos entender, Padre, de que si eres tú que eres exaltado y es la obra redentora, Padre, de nuestro Mesías en medio del madero, Padre, porque tu palabra dice que ahí, Padre, donde están los buitres, como están los buitres alrededor del cuerpo, así será, Padre, en el tiempo de tu venida. Que cuando tú vengas, Padre, y tú retornes, nos puedas encontrar, Padre, como una asamblea, como una quejilá, Padre, arraigada y cimentada, Padre, en ti en todo tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, Padre, te lo pedimos. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Amén. Son cosas que tú y yo tenemos que entender, que nos llaman de estar alertas. Dice la Escritura que en los últimos tiempos, dice que muchos serán llevados por todo viento de doctrinas. Pero lo único que nos hará entender si es verdad o no es esta palabra. Si esta palabra está en nuestras vidas y en nuestros corazones, podremos discernir si lo que se habla, si lo que se enseña, si lo que se predica es del Padre. Amén. Amén y amén. Y así con tus manos extendidas, Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, bendice, Padre, la vida de cada uno de tus hijos. Con la autoridad, Padre, que tú me has dado sobre este lugar, llevaré Jeja, Yahweh Beisbereja, Yaer, Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisad, Yahweh Panabeleja, Beyasen Leja, Shalom, Beshen, Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga sobre ti, sobre cada uno de su Shalom. Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos en esta hora. Padre, que aquellos, Padre, que estén con necesidad, Padre, provee el sustento, Padre, diario sobre sus vidas, sobre sus casas. Sobre aquel, Padre, que no tenga empleo, que no tenga trabajo, Padre, provee que aún a pesar de la adversidad, Padre, y las circunstancias que vemos en este tiempo y en esta hora, que seas tú, Padre, abriendo puertas a la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Provee y trae el sustento diario, Padre, sobre cada uno de ellos, sobre sus alacenas, Padre, en todo tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, Padre, bendíceles, guárdales, Padre, en el hueco de tu mano. Bendice la vida de cada uno de sus hijos. Guárdales, Padre, al salir de sus trabajos, Padre, y al regresar hacia sus casas, Padre. Devuélveles en paz, Padre, y en shalom, donde se encuentran, Padre, los suyos en todo tiempo. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén.